Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando de repente se detuvieron en una curva. Después de un pequeño silencio, el padre preguntó al hijo: además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió: estoy escuchando el ruido de una carreta. Correcto, dijo el padre. Es una carreta vacía. ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo, padre? Es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Tremenda analogía y enseñanza que deja este padre entregándole a su hijo joven, el cual necesita aprender mucho de la vida. Tanto fue así que a este joven nunca más se le olvidó la lección que le entregó su padre. Cada vez que veía que alguien hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía: cuanto más vacía la carreta, tanto mayor es el ruido que hace. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy vemos una sociedad que quiere impresionar y busca todas las maneras posibles para poder ser aceptado en la sociedad, para poder conquistar algunas metas. Y aunque de momento logre conseguir algunos resultados, lo cierto es que el tiempo terminará dando la razón. Todas las expectativas que mostraba quedaron en el suelo. No pudo lidiar para siempre con la clara realidad. Y es que era una carreta que resonaba demasiado porque estaba vacía. Es difícil escuchar esta historia y no relacionarlo con ciertos panoramas que vemos en la Biblia que nos dejan también una enseñanza muy parecida y una tremenda reflexión. Nuestro Señor Jesucristo, en aras de poder siempre enseñarles a sus discípulos, les presentó un ejemplo, y fue de aquel fariseo que oraba en público y que alardeaba de que oraba, que ayunaba, que ofrendaba, y por esto se sintió con el derecho de menospreciar al publicano, al cual muy prudente, con una oración muy sincera, oraba al Señor diciendo: Padre, no soy digno de ti, soy un pecador, es más, no merezco tu perdón. A través de todo esto les explicó el Señor Jesucristo a sus discípulos que que estaba a lo mejor allí, callado, a un lado, arrepentido, sumiso, a lo mejor con pocas palabras, pero sincera, fue justificado antes que el fariseo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo los llamaba hipócritas y los comparaba con los sepulcros blanqueados, que aunque por fuera se veían muy bonitos, por dentro estaban llenos de pudredumbre. Ahora, esta historia nos debe ayudar para reflexionar que debemos ser personas prudentes, no alardear demasiado, no hablar más de la cuenta. De hecho, la palabra dice estimarse en menos que los demás, que sean nuestros frutos los que hablen por nosotros mismos. Pero también nos enseña a que cuando veamos mucha resonancia, tal como esta carreta, también poder evaluar rápidamente qué tanto ruido y alboroto es porque está vacía. Y pareciera ser no tan importante, pero nosotros mismos hemos caído en la trampa de muchas personas que con palabras elocuentes, palabras dulces y con el mucho hablar nos han convencido, nos lograron engañar rápidamente. Por eso la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces. Y de esta manera podemos ejemplificar que muchas veces operan. De hecho, este es uno de los principios del reino de las tinieblas. Cuando el pueblo de Dios está trastornando las tinieblas a través de los frutos del Espíritu Santo, la herramienta más cerca que tienen para atacar es a través de la falsedad de muchas palabras.
pero siempre tenemos que aprender de nuestro gran maestro y de nuestro gran modelo, nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la palabra alguien prudente, muy acertado con sus respuestas. De hecho, a veces respondía con otra pregunta retórica para evitar tantas palabras. Y cuando hablaban, eran palabras cortantes como espada de doble filo. Y esto es algo que nosotros como seguidores de Cristo también debemos poner en práctica. Hombres mansos y prudentes. Y que si hay algo que tenga que hablar, sean nuestros frutos y testimonios. Y si hay algo que tengamos que decir, que sea de edificación. He visto muchos ejemplos en la vida cotidiana de aquellas personas que alardearon mucho en una competencia, en un proyecto, en un trabajo, no sé. Y al final fueron más las palabras que los resultados. Quiero terminar relatando esta cita bíblica que está en Proverbios capítulo 12, verso 23. El inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Tremendo. Espero que esta reflexión les haya gustado, que la guarden en su corazón y que pongamos todas estas enseñanzas en práctica en nuestras vidas. Sé que ha llegado en hora buena y con buena intención de nuestro Padre Dios para llevarnos a esa estatura que Él desea de nosotros. Les bendigo y les mando un tremendo abrazo en Cristo Jesús, y esto fue Lámpara a tus pies.